las afecciones del oído y su cuidado vamos a estar conversando hoy en el segmento para la familia, y para ello nos acompaña esta tarde en Hola Habana la doctora Yainelier García Rodríguez, quien es especialista de primer grado en otorrinolaringología y labora en el Hospital Calixto García. Gracias, doctora, por acceder a nuestra invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿cuáles son, digamos, las principales enfermedades del oído? Bueno, en el oído existen diferentes enfermedades. Dentro de ellas podemos mencionar afecciones del pabellón auditivo, que puede ser la pericondritis, que se ha visto mucho en estos días, afecciones del conducto auditivo externo, que serían las otitis externas, el tapón de cerumen. Tenemos afecciones del oído medio, como podemos ver, las otitis medias agudas, otitis crónica, la otosclerosis, y podemos ver afecciones del oído interno, como la presbiacusia, la neuritis vestibular, y la presbiacusia, neuritis vestibular y el síndrome de Meniere. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar este tipo de afecciones, doctora? Existen disímiles causas. Las causas pueden ser tanto congénitas, pueden ser hereditarias, pueden ser por manipulación del oído, puede ser igualmente por infecciones víricas, bacterianas, por hongos, por manipulación del oído externo con las personas, entre otras. ¿Cuáles son esos síntomas que nos hacen pensar que podemos tener una infección en el oído? Bueno, existen muchos síntomas que nos pueden dar una infección del oído. Síntomas pueden ser la fiebre, que es mucho más frecuente, sobre todo en los niños. Los adultos no, por lo general no hacen fiebre. El dolor principalmente, la inflamación del oído y la sensación de oído ocupado. Esos son los principales síntomas que podemos observar. Las afecciones en el oído medio, ¿cómo se producen? ¿Qué las provoca? Las afecciones en el oído medio son las afecciones que se producen por detrás del tímpano o detrás de la membrana timpánica. Estas pueden ser producidas por infecciones, ya sea a nivel de los senos paranasales o por catarros, que producen una inflamación de una comunicación que se llama trompa de Eustaquio, que es la comunicación que hay por detrás de la nariz con el oído. Y al evitar la salida de secreción del oído y la ventilación del oído medio, se pueden producir. También pueden existir enfermedades congénitas y hereditarias que puedan producir estas enfermedades. Doctora, ¿y los molestos tapones de cerumen, qué los provoca? ¿Qué son? ¿Cómo eliminarlos? A ver, el tapón de cerumen. El cerumen es una sustancia viscosa de color caramelidosa amarilla que está para proteger el oído externo. Se encuentra en el tercio externo del oído externo. ¿Para protegerlo? Para protegerlo. Lo que pasa es que cuando existe en exceso se produce el tapón de cerumen, y este sí es molesto. Él puede dar dolor, puede dar zumbido de oído, puede dar disminución de la audición y puede dar incluso ruidos en el oído. Para protegernos de esto, lo que hay que tener es una buena higiene del oído y evitar la manipulación del oído externo. ¿Cómo eliminarlo? ¿Se puede hacer en casa? Sí, para eliminarlo generalmente lleva primero un tratamiento que debe ser el ablandamiento de este tapón de cerumen. Ese ablandamiento se hace en casa, por lo general podemos hacerlo con agua oxigenada, según la indicación médica, o podemos hacerlo igual con aceitico de cocina que todos tenemos en la casa. Y luego de esto se puede hacer un lavado de oído. Lavado de oído que debe ser en una institución de salud por un personal calificado, porque no todas las personas tienen la experiencia para poder hacer esto, y también ese proceder puede producir enfermedades del oído externo. Doctora, en muchas ocasiones hemos escuchado decir que los oídos se tocan con los codos. Sí, eso es un dicho. Es imposible hacerlo. Que todos nuestros abuelitos nos los han dicho a lo largo del tiempo, y es real, porque siempre lo que se aboga es por evitar la manipulación del oído. Yo diría que el 50% de las consultas de hoy en un hospital se evitarían si las personas no se manipularan los oídos, porque hoy por hoy se manipulan con llaves, sobre todo los hombres que tienen un transporte, con los bastoncillos o aplicadores, como algunos mencionan, o cualquier objeto que encuentran inanimado por ahí. Se introducen en el oído, y es lo que produce la mayoría de las infecciones del oído externo. Bueno, eso de las llaves no lo vamos a argumentar, pero sí los bastoncillos en muchas ocasiones vemos que se utilizan para limpiar el oído. ¿Eso es un error?
Sí, realmente es un error cuando el bastoncillo se introduce en el conducto auditivo externo. Para tener una buena higiene del oído externo, lo que debemos hacer es utilizar un pañito, una toallita húmeda y limpiar lo que sería aquí el pabellón auricular por fuera del conducto auditivo con el objetivo de erradicar todo el exceso de cerumen o de suciedad que podamos tener en él. Bueno, ahora en la era moderna utilizamos mucho los audífonos. ¿Pueden causar problemas en la audición? Sí, en los últimos años se ha visto un aumento de la hipoacusia o de lo que es la disminución de la audición, sobre todo en pacientes jóvenes por el abuso y uso indiscriminado de los audífonos, sobre todo en volúmenes que son elevados y más que se mantienen durante muchas horas del día. Eso produce una estimulación constante de este órgano que es tan sensible y por ende nos trae trastornos y problemas auditivos a largo plazo. ¿Y qué recomienda entonces para los que gustan utilizar los audífonos? Primero que todo, usarlo en el volumen recomendado que recomiendan los teléfonos androides inteligentes que tenemos y usamos hoy en día. Y lo otro, descansar los audífonos. Lo otro, igualmente, es no estar prestando los audífonos porque así se pueden erradicar infecciones. Y es una de las medidas que se deben de tener principalmente. Doctora, sus recomendaciones generales. Como recomendaciones generales puedo decir evitar el uso de bastoncillos y la introducción de otros objetos en el oído, evitar mantenerse en ambientes ruidosos y escuchar música a altos volúmenes, sobre todo para los pacientes trabajadores de construcciones y lugares con mucho ruido, hacer el uso de tapones de oído que existen por ahí para lograr mantener la protección, evitar sumergirse o bañarse en aguas sucias o contaminadas. Igualmente, hacer una revisión anual de la audición, sobre todo en pacientes que sean mayores de 50 años. Doctora, muchísimas gracias por su visita esta tarde a Hola Habana y que se repita. Muchas gracias por la invitación.